Las montañas se mueven al corazón del mar, las aguas rugen y se turbian, los montes tiemblan. Pausa. Y en medio de eso, en medio del derrumbe de todo lo que parecía sólido, en medio del ruido más ensordecedor que existe, una voz dice algo que no tiene ningún sentido desde la lógica del momento. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra pronta ayuda en las tribulaciones. Silencio. No lo será. No lo fue. Lo es. Tiempo presente, en el medio del derrumbe. Cuando las montañas todavía se están moviendo. Cuando las aguas todavía rugen. Cuando los montes todavía tiemblan y nada ha vuelto a su lugar. En ese momento exacto, Dios es. Pausa. Eso no es negación de la realidad. Es la declaración más desconcertante y más poderosa que existe sobre la naturaleza de Dios. Que su ser refugio no depende de que el caos se detenga primero. Que su ser fortaleza no espera a que todo esté quieto para activarse. Que está disponible ahora mismo. En el ruido. En el temblor. En el momento en que la mente no puede parar de procesar todo lo que está colapsando. Porque si para de procesar siente que perderá el control de algo que en realidad nunca controló. Respira. Y esa última frase es exactamente lo que Dios quiere decirte hoy. Silencio. La mente que no puede parar no está buscando soluciones. Está intentando controlar lo que nunca estuvo en sus manos. Y el agotamiento que eso produce no es el agotamiento del que trabajó mucho. Es el agotamiento del que sostuvo durante demasiado tiempo algo que era demasiado pesado para ser sostenido por manos humanas. Pausa. Al final de este estudio vas a entender por qué el estad quietos del versículo 10 de este salmo no es un mandato de pasividad espiritual. Es la descripción de lo que le pasa naturalmente al alma, que ha entendido algo específico sobre quién es Dios. Vas a entender qué significa esa quietud en hebreo, y por qué su significado real cambia completamente la manera de relacionarte con la mente que no descansa. Y vas a entender por qué el río que aparece en el versículo 4, ese río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, fluye específicamente en el momento en que todo lo demás está siendo sitiado. Respira. Soy David. Y aunque los hijos de Coré escribieron este salmo, yo lo preservé en el salterio porque reconocí en él algo que viví en carne propia más de una vez. La experiencia de estar rodeado por lo que parece imposible de resistir y descubrir que hay un lugar dentro del alma que permanece intacto cuando todo lo exterior está siendo sacudido. Un lugar que no depende de las circunstancias para existir, que estaba ahí antes de que llegara el problema, y que sigue ahí cuando el problema parece más grande que cualquier solución disponible. Silencio. Versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra pronta ayuda en las tribulaciones. Refugio. En hebreo, makse. Un lugar de cobertura. No un lugar donde el peligro no existe. Un lugar donde el peligro no puede alcanzarte de la misma manera. El refugio no elimina la tormenta. Cambia tu relación con la tormenta. Estás dentro. La tormenta está afuera. Y la distancia entre las dos no es física. Es espiritual. Es el conocimiento de que hay algo entre tú y lo que te amenaza que tiene más peso que la amenaza misma. Pausa. Fortaleza. En hebreo os. Fuerza. No la fortaleza como castillo inexpugnable, sino como la fuerza que está disponible para el que habita en Dios. No tu propia fuerza que se agota. La fuerza de algo que no se agota, porque no depende de tus reservas, sino de las suyas. Respira. Pronta ayuda en las tribulaciones. La palabra pronta en el hebreo original tiene una connotación de abundancia disponible. No ayuda escasa que llega con retraso. Ayuda que ya está ahí antes de que la pidas porque el Dios que la ofrece ya sabía que la ibas a necesitar antes de que tú lo supieras. Silencio. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. No dice, no sentiremos. No dice, no nos afectará. Dice, no temeremos. Hay una diferencia crucial
entre sentir el impacto de lo que pasa y ser gobernado por el miedo a lo que pasa. El Salmo no promete ausencia de impacto. Promete la posibilidad de no ser gobernado por el miedo incluso cuando el impacto es real y severo. Pausa. Aunque la tierra sea removida, esa no es metáfora decorativa. En el contexto histórico más probable de este salmo, la tierra literalmente estaba siendo removida. Sennacherib, el rey de Asiria, había llegado a Judá con el ejército más poderoso del mundo conocido en ese momento. Había destruido 46 ciudades amuralladas, había deportado a más de 200,000 habitantes, y rodeó Jerusalén con 185,000 soldados. Respira. La tierra estaba siendo removida, literalmente. Y desde ese contexto de remoción literal, el Salmo dice, no temeremos. No como declaración de invulnerabilidad, como declaración de dónde está el ancla. El ancla no estaba en las murallas de Jerusalén. No estaba en el ejército de Ezequías que era insuficiente para resistir. Estaba en algo que Sennacherib con todo su poder no podía tocar. Silencio. Versículos 3. Aunque bramen y se turbian sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. A causa de su braveza. Las aguas tienen braveza. El caos tiene energía propia. El problema que te quita el sueño tiene una fuerza que se siente real porque es real. El Salmo no minimiza eso. No dice que las aguas no braman, dice que braman. Y que aún así, el refugio existe, y la fortaleza está disponible, y la pronta ayuda no escasea. Pausa. Déjame contarte algo sobre la mente humana, que la neurociencia confirmó en los últimos 20 años, y que debería cambiar la manera en que entiendes lo que te pasa cuando no puedes parar de pensar. Respira. El cerebro humano tiene lo que los investigadores llaman red de modo predeterminado. Es el sistema neurológico que se activa cuando no estás haciendo nada específico, cuando no estás enfocado en una tarea concreta. Y lo que hace esa red de modo predeterminado es vagar, proyectar hacia el futuro, revisar el pasado, anticipar problemas, construir escenarios de lo que podría salir mal. Silencio. Eso fue adaptativo durante millones de años de evolución. El ancestro humano que anticipaba el peligro antes de que llegara, sobrevivía más que el que no lo hacía. La mente que nunca descansa fue una ventaja en el mundo donde el peligro físico era constante e impredecible. Pausa. Pero en el mundo moderno, donde la mayoría de los peligros no son físicos e inmediatos, sino relacionales, económicos, existenciales, esa misma red de modo predeterminado produce lo que los psicólogos llaman rumiación, el pensamiento que da vueltas sobre el mismo problema sin llegar a ninguna solución nueva, el análisis que se repite sin producir más claridad que la primera vez, la mente que piensa más, no como estrategia, sino como ilusión de control sobre lo que no puede controlar. Respira, y esa rumiación tiene costos documentados. Aumenta los niveles de cortisol. Reduce la calidad del sueño. Deteriora la toma de decisiones. Estrecha el campo de visión. Produce exactamente el estado cognitivo que hace más difícil encontrar las soluciones que la mente que rumia dice estar buscando. Silencio. La mente que no puede parar de pensar no está protegiéndote. Está agotándote. Y el estad quietos del versículo 10 no es una sugerencia de bienestar psicológico. Es el diagnóstico más antiguo que existe del problema y su solución en 2 palabras. Pausa. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Respira. Un río. En medio del sitio de Sennacherib, en medio de las aguas que braman y los montes que tiemblan, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad. Silencio. Jerusalén no tiene río. El Jordán está a distancia. El Cedrón es más un arroyo que un río, y se seca en verano. Geográficamente, el río del versículo 4 no es un dato topográfico. Es una imagen de algo que fluye dentro de la ciudad sitiada,
que ningún sitio externo puede cortar. Pausa. Hay algo que fluye dentro del alma que habita en Dios que el caos exterior no puede interrumpir. Algo que no depende de que las condiciones externas sean favorables para fluir. Que fluye precisamente cuando todo lo demás está siendo sitiado. Que alegra, que produce alegría específicamente en el momento en que la alegría desde cualquier fuente externa es imposible, porque todas las fuentes externas están siendo amenazadas o cortadas. Respira. Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que el entendimiento puede producir cuando finalmente entiende suficiente. La paz que existe más allá de lo que el entendimiento puede alcanzar. La que fluye aunque la mente no haya resuelto nada. Aunque el problema siga estando. Aunque el sitio no haya levantado. Silencio. Ese es el río del versículo 4. Cuyas corrientes no vienen de afuera. Vienen de la habitación en Dios que el sitio no puede evacuar. Pausa. Versículo 5. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios está en medio. No en los alrededores. No mirando desde afuera. En medio. Dentro del sitio. Dentro del caos. Dentro del momento en que todo lo que parecía sólido se está moviendo. En medio. Respira. Al clarear la mañana. Esa frase tiene una connotación en el hebreo que las traducciones capturan parcialmente. Lifnot Boker. Al girarse la mañana. Como si la mañana fuera algo que tiene que darse la vuelta para que la luz pueda llegar. Hay una oscuridad que precede al giro. Hay una noche que tiene que pasar. Y la ayuda de Dios no se activa a pesar de la noche. Se activa al clarear, en la transición misma, en el momento en que el oscuro más oscuro empieza a ceder. Silencio. El Salmo 30, versículo 5 dice que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene en la mañana. No niega la noche, la incluye. El proceso tiene una noche, y la noche es real, y es oscura, y es larga a veces. Y al clarear la mañana Dios ayuda, no porque esperó hasta que la noche pasara para activarse, sino porque la mañana es el momento en que la ayuda que estuvo presente toda la noche se vuelve visible de maneras que la oscuridad no permitía ver. Pausa. Antes de continuar necesito un momento. Porque sé que hay personas escuchando esto que llevan mucho tiempo en la noche. No días, no semanas, meses, años quizás. Y la promesa del al clarear la mañana se ha escuchado tantas veces que ya no produce el mismo efecto que produjo la primera vez. Que el alma está cansada de esperar la mañana. A esa persona específicamente quiero decirle algo antes de que continuemos. El cansancio de esperar no es falta de fe. Es evidencia de que esperaste. Y el que espera es el que todavía cree que hay algo que esperar. El que perdió toda fe no espera. Se va. El cansancio de la espera prolongada es la forma más honesta que conozco de la fe persistente. Si eres parte de Profeta Zafirento, si ya estás suscrito, quiero reconocerte hoy de una manera especial. Porque seguir buscando a Dios en los textos cuando la vida podría darte razones para no buscarlo, eso tiene un peso espiritual que no pasa desapercibido. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque lo que hacemos aquí es exactamente esto. Acompañar el alma en los procesos reales con los textos más honestos que existen. Y antes de continuar necesito preguntarte algo. ¿Cuál es el pensamiento que más veces repites en tu cabeza sin que te lleve a ninguna solución nueva? ¿Cuál es la rumiación que más te agota? Cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que viene ahora habla directamente de ese pensamiento. Ahora sí. Porque lo que viene es lo que lo cambia todo. Silencio. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Dio él su voz. Una sola vez. Y la tierra se derritió. Todo el ruido de las naciones que braman, todos los reinos que titubean,
toda la energía del caos que parecía incontenible. Una voz de Dios, y se derritió. Pausa. Hay algo en esa imagen que necesita aterrizar de manera concreta, en la manera en que piensas sobre tus problemas. El nivel de energía que gastas pensando en ellos, analizándolos, proyectando sus consecuencias, buscando soluciones que el mismo estado de rumiación hace imposible de encontrar. Ese nivel de energía es inconmensurablemente mayor que el nivel de energía que le costaría a Dios resolverlos. Respira, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Sennacherib con 185,000 soldados. Todo ese poder, toda esa logística, toda esa amenaza acumulada. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Silencio. La proporción no es realista desde la lógica humana. Una voz contra 185,000 soldados. Pero esa es exactamente la proporción que existe entre el poder de Dios y el tamaño de lo que te quita el sueño. No proporcional. Absolutamente desproporcional a favor de Dios. Pausa. Y sin embargo la mente que rumia actúa como si la proporción fuera al revés. Como si el problema tuviera más peso que la solución. Como si el caos tuviera más poder que el que con una voz puede derretir la tierra. Respira. La rumiación no es una evaluación realista del tamaño del problema. Es una evaluación realista del tamaño del problema en comparación con tus propias fuerzas. Y tus propias fuerzas sí son insuficientes. Pero tus propias fuerzas no son la única variable disponible. Silencio. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos. Ese título específico de Dios, en el hebreo original, es Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, no de un ejército, de todos los ejércitos, de todas las fuerzas que existen en el universo visible e invisible. Ese es el que está con nosotros, no de nuestro lado como apoyo moral, con nosotros, en medio. Como dijo el versículo 5. Pausa. Y el Dios de Jacob. No el Dios de Abraham solamente, el hombre de fe perfecta. El Dios de Jacob, el engañador, el que luchó con el ángel y salió cojeando, el que cometió casi todos los errores disponibles en su vida y a quien Dios siguió llamando con un nombre que significaba su plan y no su historia. Israel, el que lucha con Dios. Respira. El Dios de Jacob es el Dios que no abandona a los que tienen historias complicadas, que no requiere que hayas sido consistente para ser tu refugio, que no exige que hayas tenido fe perfecta para ser tu fortaleza, que fue refugio de alguien que engañó a su padre, que huyó de su hermano, que fue engañado por su suegro, que tuvo la familia más disfuncional del libro del Génesis, y que a pesar de todo eso, siguió siendo llamado el que lucha con Dios. Silencio. Si eres el Dios de Jacob, eres el Dios de personas complicadas con historias complicadas, que no tienen todo resuelto. Y eso abarca a prácticamente todo el que está escuchando esto ahora mismo. Pausa. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Venid, ved. El Salmo hace una invitación antes de llegar al versículo más famoso. Antes de decir estad quietos, dice, venid y ved. Mirad lo que Dios ya ha hecho. Porque la quietud del versículo 10 no es la quietud del que cierra los ojos a la realidad. Es la quietud del que miró con suficiente atención la historia de lo que Dios hizo, y desde esa historia puede soltar lo que no puede controlar. Respira. Versículo 9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que rompe el arco, quiebra la lanza, y quema los carros en el fuego. Rompe el arco, quiebra la lanza, quema los carros. Esas eran las 3 tecnologías militares más avanzadas de la época. El arco de largo alcance, la lanza de combate cuerpo a cuerpo, el carro de guerra de ataque rápido. Dios los rompe, los quiebra, los quema, no porque el enemigo no los tenga, sino porque las herramientas del enemigo no determinan el resultado, cuando Dios determina el resultado.
Silencio. Lo que tienes en contra. Las circunstancias que parecen demasiado establecidas para cambiar. Las estructuras que parecen demasiado sólidas para moverse. Los problemas que parecen demasiado grandes para resolverse. Son el arco, la lanza y el carro del siglo XXI. Y el Dios que quemó los carros en el fuego sin que Ezequías moviera un soldado, no cambió de naturaleza, mientras los siglos cambiaban a su alrededor. Pausa. Versículo 10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Ensalzado seré en la tierra. Estad quietos. Respira, Rafa en hebreo. Y ahora necesito que escuches lo que esa palabra realmente significa, porque cambia completamente lo que el versículo está pidiendo. Rafa no significa meditar. No significa no actuar. No significa pasividad espiritual. Rafa significa soltar. Aflojar. Dejar caer la tensión. Como cuando sostienes algo demasiado tiempo con demasiada fuerza, y los músculos empiezan a temblar de agotamiento y alguien te dice, suéltalo, Rafa. Silencio. Estad quietos no es un mandato de inacción. Es el mandato de soltar el control que nunca tuviste, de aflojar la tensión con la que has estado sosteniendo algo que era demasiado pesado para manos humanas, de dejar caer la responsabilidad de resolver lo que no está en tu escala de poder resolver. Pausa. Y conoced que yo soy Dios. El conocimiento que produce la quietud no es información intelectual sobre la existencia de Dios. Es el conocimiento experiencial de lo que significa que Dios sea Dios en relación con lo que tú estás enfrentando. Es saber, no solo creer, sino saber en el sentido más profundo del término, que la variable más poderosa disponible en tu situación no eres tú. Respira. Cuando eso se conoce de verdad, la quietud no es un esfuerzo. Es una consecuencia. No tienes que esforzarte para soltar cuando entiendes que lo que soltaste va a manos infinitamente más capaces que las tuyas. La tensión se va, no porque decidas relajarte, sino porque entendiste que no había razón para sostener con esa tensión lo que ya estaba siendo sostenido por algo más grande. Silencio. Déjame contarte algo. Hay un principio en la física de fluidos que se llama flujo laminar. Cuando el agua fluye sin obstáculos, se mueve en capas paralelas de manera eficiente y sin turbulencia. Pero cuando algo interrumpe ese flujo, cuando hay un obstáculo, el agua empieza a remolinarse alrededor del obstáculo creando turbulencia. Y esa turbulencia consume energía. El agua gasta más energía en el remolino que en el flujo directo. Pausa. La mente que rumia es turbulencia. Es la energía mental girando alrededor del obstáculo, que no puede rodear porque está intentando rodearlo con sus propias fuerzas en lugar de soltar el obstáculo a manos que pueden moverlo. Respira. Rafa. Suéltalo. No porque no importe, sino porque importa demasiado para dejarlo solo en tus manos. Silencio. Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Ensalzado seré en la tierra. La exaltación de Dios en la tierra no depende de que tú lo resuelvas todo. Dios será exaltado, será ensalzado, no porque tú lo gestionaste perfectamente, porque Él es quien es independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer con la tensión que cargas. Pausa. Eso no es irresponsabilidad. Es la perspectiva correcta sobre el tamaño relativo de tu responsabilidad y el tamaño relativo de la responsabilidad de Dios. Tú tienes responsabilidades. Son reales, pero no incluyen controlar lo que solo Dios puede controlar. Y la mente que piensa demasiado generalmente está intentando controlar exactamente eso. Respira. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmo termina exactamente como empezó. El versículo 7 y el versículo 11 son idénticos. Es un sello, una declaración que enmarca todo lo que está en el medio. El caos del versículo 2 y 3 enmarcado por la presencia de Dios del versículo 1. Las naciones que braman del versículo 6 enmarcadas por el refugio del versículo 7 y el 11.
El Rafa del versículo 10, enmarcado por el Jehová de los ejércitos, que lo precede y lo sigue. Silencio. La estructura del salmo es la respuesta a la mente que piensa demasiado. El caos existe, es real, está ahí en los versículos 2, 3 y 6. El salmo no lo niega, lo incluye, pero lo enmarca. Lo rodea con la presencia de Dios, de una manera que cambia su proporción relativa. Pausa. El problema que te quitó el sueño anoche sigue siendo real esta mañana. Pero su proporción relativa cambia completamente cuando lo enmarcan el Jehová de los ejércitos está con nosotros del versículo 7, y el Jehová de los ejércitos está con nosotros del versículo 11. Respira. Y ahora quiero decirte algo directamente. A ti. A la mente que llegó a este video porque el título tocó algo real. La próxima vez que el pensamiento empiece a girar. Que el análisis empiece a repetirse. Que la proyección del desastre empiece a construir escenarios que todavía no existen. En ese momento, antes de darle al pensamiento otra vuelta más, pronuncia Rafa hacia adentro. Suéltalo, no como técnica de meditación, como acto de fe, como la decisión de que lo que sueltas va a manos más capaces que las tuyas. Silencio, y conoced que yo soy Dios. No lo estés pensando, conócelo. En el sentido profundo del conocimiento que cambia la postura del alma. El conocimiento que produce quietud no como esfuerzo sino como consecuencia de saber algo que hace innecesaria la tensión. Pausa. Dios está en medio. No en los alrededores esperando que el caos pase para acercarse. En medio. Del sitio. De la noche. Del pensamiento que no para. Del problema que no tiene solución visible. En medio. Con el río cuyas corrientes alegran incluso cuando todo lo demás está siendo sitiado. Respira. Hay corrientes que no puedes ver todavía porque la turbulencia de la rumiación no te deja ver con claridad. Pero el río fluye. Fluye en medio. Fluye aunque las aguas afuera bramen. Fluye hacia ti ahora mismo mientras escuchas esto. Y al clarear la mañana, que puede ser esta mañana, que puede ser más adelante pero que llegará, lo que estuvo fluyendo en la oscuridad se volverá visible de maneras que el sitio no te dejaba ver. Silencio. Estad quietos. Rafa. Suéltalo. Pausa. Y conoced que yo soy Dios. Respira. Eso es suficiente. Para hoy. Para este momento. Para la mente que llegó a este video agotada de pensar demasiado. Es suficiente. Silencio. Y lo que el próximo texto que estudiaremos juntos revela sobre ¿qué pasa en el alma después del Rafa, después de que la tensión se suelta y la quietud llega? Sobre el estado específico que Dios puede habitar de maneras que el alma tensa no puede recibir. Eso está en uno de los salmos de David que describe la experiencia de quien encontró ese lugar, y lo que desde ese lugar se puede ver y recibir, que desde ningún otro lugar está disponible. Pero eso es para la próxima vez.